amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Portela Vela, que es uno de los autores, uno de los 10 autores que ese en libro nacional son tus arterias, que se presentó hay un pasado en Iquitos, está un éxito, va siguiendo no Blanca, Tornillo, Ayacucho, Iquitos, Lima, 8 de julio, Perú, están viviendo en Lima, y nos con él no solamente de evento, que oscuro, que es de su autoría, sino de su vida literaria en este proyecto que terminó siendo un libro. Portela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches ante todos, buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Me gusta siempre, queremos ir claro, dice el pero Claro. yo siempre me maravillo con todos los escritores jóvenes porque hacen una nominación geográfica y se trasladan a vivir, que se trasladan a México. Pero por eso quería comenzar con este detalle, a ver que me expliques un poco. Porque el relato que tú has escrito se desarrolla entre la calle Chenique, la calle Ricardo Palma, casas universitarias y todo ello. Y mi pregunta es, ¿por qué está Echenique y no la Alzamora? ¿Por qué Ricardo Palma y no... ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué has escogido estas calles? Es principalmente por experiencias personales que he pasado en esa zona. Es decir, esa zona, a ver, la funeraria en la que se centra mi relato en un punto, en cierto punto, es Serfín. Y pues mi madre, como trabaja para la beneficencia de Iquitos, a veces trabaja también en Serfín. Y durante mi infancia y también durante algunas partes de mi adolescencia he estado en contacto con esta área y siempre me ha parecido un territorio que se podría decir que es tenebroso en las noches, especialmente esa zona comercial en donde dejan las mesas, en donde hay un paredón inmenso que se llena de pintura, de moho, y es muy tétrico. Y quería transportar todo eso en un cuento. Es el paredón rojo enarbolado, más o menos. Ah, ese es el inicio de la calle. El paredón es el que está en la zona comercial. Pero sí, la belleza del relato es que claro, lugares. Entonces, pero también es una calle como insegura y que no, todo es inseguridad en Iquitos, ¿no? Tratando de... Verdaderamente. ¿Cómo? Sí, es que es cierto, es inseguro en Iquitos. Y uno podría decirse que para crear este ambiente podrías usar cualquier calle de Iquitos, basta con narrarlo de manera correcta, sino que elegí precisamente esta calle porque, a mi parecer, por ejemplo, yo vivo en una zona en la que normalmente se podría decir que es tranquila, no hay mucho ruido normalmente, pero uno es de esas zonas en las que uno no sabe lo que puede pasar. Y pues ese tipo de zonas tranquilas, silenciosas, medio oscuras, son las que más terror dan. Eso en compañía de este terror que tenemos muchos iquiteños de la delincuencia y así, por eso precisamente lo elegí, para que haga compañía al lugar. Y también podría decirse que Sí, podría decirse que sí. Y es que, muy buena pregunta. no, como que la muerte ha estado presente en tu vida. O sea, tú lo mismo también, ¿no? Pero van trabajando en la resistencia, muchas relaciones. Es decir, tu hija tiene a la muerte presente constantemente. Sí, sí.
Especialmente mi madre te podría responder muy bien esa pregunta. Ella, como trabaja en la beneficencia, algunas veces tiene que hacer trabajo en Serfín, a veces tiene que pasarse al mismo cementerio, el cementerio general, y siempre está en contacto con estos espacios, con las personas que trabajan ahí, y el tema de la muerte es muy habitual. Por eso es que el tema de la muerte también puede decirse que es habitual conmigo. Y he elegido jugar con estos planos espirituales, con lo de la muerte, porque precisamente uno siempre escucha historias al respecto de los vigilantes, de los trabajadores, y uno siente curiosidad y uno quiere, en algún punto quiere plasmarla, y por eso lo hice. Y oscuro no solamente es un lugar físico, es la vida misma que se introduce por todo momento. Pucha, tengo problemas de conexión justo ahora, pero voy a suponer que fue una pregunta al respecto de la naturaleza del estanque oscuro. En sí, tienes razón, el estanque oscuro es algo que se podría decir que lo construí para que sea algo universal. Lo hice en base a ciertos dichos que uno escucha. Por ejemplo, en el misticismo regional está lleno de espiritualidad y de cosas así. Yo he escuchado muchas veces que lo negativo llama a lo negativo, es decir, que cuando uno tiene miedo hace que las cosas negativas se hagan más presentes. Y yo tomé estas cosas que escuchaba de un lado y de otro y lo construí en algo universal, porque realmente el miedo, la tristeza, la ira y todas esas emociones negativas son algo universal. Un proyecto y no siendo un libro enriquecido en tu formación de artista de la Me ha sido de mucha utilidad, me ha sido de mucha utilidad. Yo no tenía idea de cómo era el proceso, sentía mucha curiosidad de cómo era este proceso de escribir, tener que modificarlo, tener que estar en seguimiento de alguien, de nuestros editores, de sus consejos y de acoplarnos a esto y de también tener que prever eh, cómo sería en un entorno consumista, es decir, si este tipo de cuentos y este tipo de narrativas podría calar en la gente. que se tiene que Es escribir no pensando solamente en sí, el lector, ¿no? Es sí, que mencionar el interés del lector, si el lector no se interesa por trabajo, claro, no son personas. sí, y y estar pendiente de eso mientras escribes, mientras tratas de hacer que este pequeño mundo siga junto, es increíble. Y yo también quiero preguntarte, Sheila, que, Ujú. claro, en tu biografía está participado en una beca, ¿no? Ha participado Sí, en el CORREC, y eso también ha sido importante para la profesión. claro, lo fue. De hecho, mi participación en esta beca de intercambio cultural ha sido muy importante para que yo sepa apreciar mucho más lo que tengo, porque uno cuando nace en un lugar está acostumbrado a absolutamente todo y piensas que esto es lo predeterminado, piensas que es lo usual. Y cuando uno va a otros lugares aprende que no es lo usual. De hecho, aprende que lugares como Iquitos son muy atípicos, son muy inusuales y es muy enriquecedor. Y esta experiencia, por mí, la experiencia tan presente, de hecho, que me hace pensar en tomar en otro. Sería una buena idea, una muy buena idea. La voy a anotar. ¿Cómo la pensaste con los demás, con los 9 jóvenes escritores? ¿Cómo la pensaste en este intercambio de escritura? Ah,
¿Podría repetir la pregunta? Mi internet está empezando a fallar. Entiendo que es un proceso de creación supervisado por canales, o también enriquecida con experiencia, con los jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, yo mantuve contacto un poco más constante, se podría decir, con uno de los otros autores del libro, que es Alejandro Vázquez, que es un amigo mío, ya lo conocía desde antes, y él me contaba como la experiencia que él tenía con la industria artística en general. Me daba consejos para poderme gestionar mejor, porque yo no soy una persona muy paciente. Y este proceso de edición no me ayudaba mucho en algunas ocasiones, porque era como, ahora tengo que arreglar esto, no, tengo que rehacer esto, y tengo que quitar esto, cómo sigo la hilación, y era complicado. La entrevista y me dijiste, ya está listo. Sí. ¿Y tienes algún punto del proyecto que, porque claro, uno dice, ya ha sido un ejercicio, ya experimenté, no, lo mío no es de escritura, lo mío es otra cosa? ¿Piensas dedicarte, dedicar parte de tu vida a la escritura? Sí, sí, es algo que he decidido hace, podría decirse relativamente poco, pero ya tenía la idea de hacerlo hace años. Mi padre eh, era un profesor de literatura, él estudió literatura, pedagogía, y siempre he estado como en estas conversaciones con él de la importancia de la literatura, de cómo es el entorno, cómo es la industria, cosillas así. Y aunque mi padre no tuvo mucha suerte en este mundo de la industria literaria, sí fue muy enriquecedor para mí tenerlo en mi niñez y adolescencia. Y pues sí, he decidido seguir con proyectos más adelante. Tengo algunos escritos ahí, tengo ideas por ahí, pero ya sabes cómo es, siempre es como una especie de Frankenstein. No se sabe qué va a pasar después. Sí, siempre tienes la idea inicial, pero sabes que es muy posible que puedas terminar borrándola toda. Ahora que hablas de mi padre, entiendo que el sentido que Sí, me hubiera gustado que esté en el nacimiento de este libro. sí, me hubiera encantado. De hecho, pensé durante este proceso y a la hora del lanzamiento, lo tenía muy presente. Se podría decir que una parte de mí lo hace en su honor, porque él le hubiera encantado. Sí, 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 siempre está presente. En, Esa relación ah, con tu padre, esta está un poco muy personal. Sabemos que los escritores, sin los grandes problema. escritores tienen esta relación a veces de amor y odio, ¿sabes? Y todo ello quieren matarme mente. Ah, en mi caso, mi autobiografía no es tan trágica, pero sí es un poco trágica, pero sí tuve una muy buena relación con mi padre, éramos cercanos, teníamos conversaciones, podría decirse, interesantes muy a menudo. Él era de ese tipo de personas, era un poco particular. Y finalmente, claro, ¿qué te realizó la experiencia de la Feria del Libro? Ha sido viva, entretenida Sí, y un ambiente fue, que no esperaba yo. sí, fue muy sorpresivo. Al principio, era escéptico a la idea de una feria de libro en Iquitos. Uno decía, ¿funcionará? Funcionará porque la cultura literaria no está tan arraigada en las nuevas generaciones, porque la lectura hoy en día está más en medios virtuales, en medios de redes sociales, en cosas así. Y uno no tenía tanta fe, pero viendo cómo resultó todo y cómo todo terminó siendo muy fructífero, y que de hecho en nuestro anuncio del lanzamiento del libro la sala estaba completamente llena de gente, y todo ese proceso fue muy genial, me encantó, me encantó. Eso también hay que hablar en otro momento. Estela, muchísimas gracias. Claro, Un gusto. Ya me conectaré en otro lugar. gracias a usted. Gracias, ¿ah? Hasta luego. Ok.